Hola, bienvenido, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy vamos a ver unos conceptos claves que nos ofrece el pediatra Carlos González, tanto en sus libros como en sus intervenciones. He hecho un super maxi resumen para ti, así que quédate a verlo. Muy bien, si es la primera vez que pasas por aquí, hola, yo soy Alessandra y en este canal nos ocupamos de la crianza y de la educación de nuestros pequeños desde una mirada respetuosa, ayudándonos con las herramientas y las estrategias de disciplina positiva, entre otras cosas. En el vídeo de hoy he pensado en recoger y resumir unas claves, unos conceptos del pediatra Carlos González. Si no le conoces, te animo a buscar información sobre él. Es un pediatra con una grande fama y muy reconocido, bajo mi punto de vista, con toda la razón del mundo. Ha escrito muchos libros dedicados a la crianza con apego, a la alimentación, al mundo de los niños y de la crianza en general. Te recomiendo todos sus libros, del primero al último. Aquí en el canal, de hecho, tienes el resumen de 2 de sus libros que te dejaré enlazados abajo si después te apetece echarle un vistazo. Y aparte de los libros, es conferenciante, hace muchas intervenciones, así que me ha parecido interesante recoger unas cuantas miradas, unos cuantos conceptos clave que él expresa de una forma tan directa y con un sentido común, con eso de crear de sentido común, que me parece muy interesante y que cada mamá o cada papá debería por lo menos escuchar o leer y reflexionar sobre ello. Así que no sé si será el único vídeo porque él tiene un abanico de conocimientos enorme, así que no sé si ese será el único vídeo en el que resumo unas claves de sus pensamientos, pero sí que empezamos con estos que me parecen súper interesantes. Vamos allá. El primer punto que quiero compartir contigo, que nos ofrece Carlos González, es el hecho que en la educación, o sea, en las relaciones educativas del mundo de los adultos en general, de los padres, pero de los adultos en general, con respecto a los niños, lo que es verdaderamente dañino no es un hecho en sí, sino la motivación que le mueve. Entonces no es tan importante en sentido negativo y tan dañino el hecho de que el niño vaya a su cuarto, por ejemplo, en el tema del castigo, sino la motivación que me empuja a mí a mandarle a su cuarto, que es la idea de provocarle frustración de forma deliberada. Él nos dice que igual que en el mundo de los adultos hay cosas que se hacen o no se hacen simplemente por principio, no porque no estuviera efectivo hacerlo de otra forma, pero que no se hace por principio, así también debería ser con los niños en el mundo de la infancia. Él hace comparaciones como, claro que si tu jefe te quitara el móvil y se lo guardara en su cajón, igual tú serías más productiva porque no te pondrías a distraerte mirando el móvil. Pero es que no se hace, éticamente no se hace. Hay unos valores y unos principios que en el mundo de los adultos, unos códigos no escritos que nos hacen respetar. Y de la misma forma, él dice que por supuesto tu hijo se dormiría antes si le apagaras la luz, le quitara la puerta y cuando te llama no acudieras, pero simplemente no se hace. El tema de que haya un código moral y unos principios morales que nos muevan a la hora de educar a nuestros niños, aunque hacerlo de otra forma, menos respetuosa, traería resultados más rápidos y de una forma más eficiente. Pero el tema es que no todo vale. Y esto me parece súper interesante. El hecho de que aunque yo quiera lograr un resultado con mi hijo y quiero que mi hijo recoja, no todo vale para que recoja enseguida. Hay una línea roja, que es eso de no provocar dolor deliberadamente, que yo no puedo pasar. Aunque me muera porque el comedor esté recogido, hay unos puntos y unas líneas que simplemente no debería pasar porque no se hace. Muy conectado con este punto es el tema que él nos adelanta diciéndonos que en otros tipos de relaciones entre adultos, lo que clasificaríamos como violencia en estos ámbitos, en el mundo de los niños y en el mundo de la educación, de repente encuentra su justificación en la educación. O sea, si yo contara que mi pareja me quita el mando de las manos de la tele y me chilla y me manda a dormir porque ya es la hora, porque mañana me tengo que levantar, y si intento levantarme porque me he olvidado algo, me empuja o me cierra la puerta o me apaga la luz o me pega un chillido desde el comedor, igual lo llamaríamos de una forma. Pero si de repente
en vez de ser mi novio y yo una mujer, es mi padre y yo soy una niña de 5 años, eso tiene una justificación. Le estoy enseñando que hay que tener una rutina, me estoy preocupando que duerma las horas suficientes, le estoy enseñando que cuando ya los papás dicen una cosa hay que hacerla. Qué distinto es, ¿no? La actuación es la misma, pero si la metemos en el mundo del adulto, enseguida nos provoca rechazo y se asemeja a cosas muy graves y morales, ilegales. Pero si lo traspasamos al mundo de los niños, de repente cobra sentido y tiene una justificación. Esto es justamente el hecho al que él se refiere cuando dice que al igual que en el mundo del adulto hay cosas que no se hacen por principios y por un código ético, lo mismo debería valer en el mundo de los niños. Y me parece revelador, nada menos, revelador. Otra clave que me gustaría compartir contigo de Carlos González es el que él llama el mito de la independencia. Muchísimas veces cuando preguntamos, y yo misma cuando en los talleres pregunto a los papás qué características y habilidades para la vida le gustaría ver en sus hijos el día de mañana, casi siempre, prácticamente siempre, sale independiente. Y él nos dice que eso es un mito, que el ser humano no está hecho para ser independiente. Al revés, es un ser interdependiente. O sea, dependemos los unos de los otros. A menos que no encontremos unos ejemplos de un monje que se retiró en una montaña hace 300 años, los seres humanos necesitamos el contacto, la cercanía, necesitamos la comunidad. Entonces somos interdependientes. Este mito que le queremos inculcar, o sea, mi especie humana no es independiente, pero yo, mi hija, sí que quiero que sea independiente, que se valga por sí sola, que no tenga nada en el mundo, y no es así, esa no es nuestra naturaleza. Él nos invita a centrarnos en el hecho de la autonomía, pero no de la independencia. Los niños no se tienen que quedar solos para acostumbrarse a ser independientes, porque eso luego en la sociedad, en el día de mañana, no es lo que se nos requiere. Al revés, se nos requiere de ser una comunidad, de contribuir, de ser un equipo dentro de nuestro trabajo, de ser un equipo en el deporte, de dar y recibir con las relaciones humanas. Y entonces este mito de quiero que mi hijo sea independiente, dejarlo a un lado y centrarnos más en que sea autónomo, o sea, que consiga características y habilidades que le puedan ayudar en su día a día, en el día de mañana, en tener recursos propios, un criterio propio, su propia capacidad de gestionar sus emociones, de decidir por sí mismo, según sus principios y sus valores. Pero lo de la independencia nos dice que nada, que el género humano no está hecho para ser independiente, sino interdependiente. Un área, un ámbito donde Carlos González es un verdadero experto. De hecho, te invito a echarle un vistazo a alguna de las conferencias que ha hecho a lo largo de los años. En mi canal hay una lista de reproducción donde hay varios vídeos míos y de otras personas, otros profesionales. Y ahí también he recogido algunas de sus intervenciones de los años pasados porque me parece cautivador la manera tan directa y con tanto sentido común que él tiene para expresar estos temas que pueden parecer complejos, pero él nos ayuda un montón a entenderlos de verdad hasta las entrañas. Y en la teoría del apego se desplaya mucho porque sabe muchísimo y nos habla de las necesidades básicas de los niños pequeños, como por ejemplo la necesidad de estar al lado de su madre, de tener la atención de su madre, el calor de su madre, el contacto físico de la madre, y nos explica eso, hace una comparación de tipo antropológico de nuestra especie y que hace miles de años la necesidad de tener tu madre al lado era igual de importante que estuviera cubierta esa necesidad y satisfecha que tener comida para poder comer. Lo he hablado ya en otras ocasiones, por ejemplo en el libro Bésame mucho, que tienes resumido lo hemos hablado. En el vídeo sobre los niños que lloran también lo hemos hablado. Es que es un paso clave. Los niños que llaman la atención, tanto llorando como desafiando, bueno, que intentan llamar la atención de los padres, lo hacen porque para miles de años llamar la atención de los padres para un cachorro ha significado vivir o morir. Él nos habla, por ejemplo, nos hace la comparación entre los otros animales, los otros mamíferos entre los que estamos, y nos dice que al igual que otro tipo de mamífero, a las 3 semanas ya puede ser autónomo un gatito, su mamá puede dejarlo en su sitito, en su esquinita e irse por ahí. El bebé del ser humano hasta el año no sabe ni siquiera agarrarse a nosotras sin que lo cojamos y sin caerse.
O sea que su necesidad y su dependencia, y volvemos al tema de la dependencia, es total. Que un niño sin la cercanía de sus padres sería un niño el cuyo destino sería la muerte segura. Y esa es la razón ancestral, primordial, de por qué nuestros niños, nuestros cachorros buscan nuestra atención todo el tiempo. De varias formas. Con el lloro, con la agresividad, interrumpiéndonos cuando hablamos, llamándonos y chillándonos cuando nos pierden de vista, pero que este es el verdadero motivo. Entonces, de intentar cubrir esa necesidad de la misma forma inmediata, continuada en el tiempo que cubrimos la necesidad del hambre. Él nos dice, ¿a que tú todos los días le das de comer, cada vez que tiene hambre, o sea, todos los días le das de comer a tu hijo? ¿Y por qué cada vez que necesita que le cojas te da miedo cogerle? Por ese miedo que nos han dado, que los niños que se cogen se malcrían. Y es súper interesante porque dice, cuando tú a un niño le das de comer, se sacia su hambre y ya no te pide más comida. Igual que un niño, tú le das brazos, sacia su hambre de brazos y ya no te pide más. Y hace ese paralelismo súper interesante entre el contacto físico, los brazos, el calor de la madre y la comida, que básicamente también es comida para su alma. Entonces, cuando un niño llama nuestra atención, no lo hace porque es malcriado, no lo hace porque le hemos dado cariño, no lo hace porque hemos cubierto cuando era bebé sus necesidades, lo hace porque en ese momento se siente excluido o se siente ignorado. Eso no significa que les estamos excluyendo o que le estamos ignorando, es como él se siente. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las creencias erróneas, de las metas equivocadas, creencias que el niño se cree hasta el punto de convertirlas para él en realidades. Y entonces actuar conforme esas creencias. No es porque nosotros digamos, pero como yo voy a olvidarme de mi hijo, si es lo más bonito que tengo, por supuesto. Estamos hablando de un nivel dentro del niño en el que él cree que está excluido o que no se le está haciendo caso. Entonces él dice, si mi hijo o mi hija está llorando para llamar mi atención porque se siente ignorado y yo le ignoro porque me está llamando la atención, entonces si me interrumpes no te hago caso hasta que no dejes de interrumpirme. Estamos justamente reforzando su creencia del hecho que le ignoramos y que no es importante, que le estamos excluyendo. Él dice, si se llama llamada de atención, es porque necesita tu atención y la está llamando. Habrá que encontrar una forma adecuada de poderle dar esa atención y de enseñarle que me puede pedir atención y que es útil e importante dentro de su comunidad, que es la familia. Pero siempre reforzando y respondiendo a esa llamada, porque si esa llamada de atención cae en el vacío, le estamos reforzando la idea y la creencia equivocada que él tiene de no ser útil, de no ser importante, de no pertenecer a nuestra comunidad, que es la familia. También sobre el apego seguro nos dicen que no nos equivoquemos. Hay niños con apego seguro y niños con apego inseguro. También los niños con apego seguro lloran, se enfadan, tienen celos porque son seres humanos. Esto es parte de nosotros, entra en nuestra misma naturaleza. Entonces, de no equivocarnos, escuchando tanto hablar sobre la teoría del apego, de creer que los niños que tienen un apego seguro son niños que no van a salirse de la línea, que no van a desbordarse, para nada. Y también sobre algunos mitos, por ejemplo, si haces colecho, tu niño tendrá un apego seguro. O si no lo haces, no tendrá un apego seguro. Nos insiste muchísimo y me parece una clave súper interesante que es de sentido común, pero que necesitamos a alguien que se pare un momento y nos diga, escucha, reflexiona sobre eso. Él dice que podemos satisfacer una necesidad del niño y el niño tener un apego inseguro, y podemos no satisfacer esa necesidad y el niño tener un apego seguro. ¿Qué es lo que hace que estas dos cosas no vayan de la mano? Es la manera en la que nosotros estamos presentes con nuestros hijos. Nos dice, por ejemplo, que hace 100 años el colecho era una práctica, el 90% de las madres hacían colecho con sus hijos, pero también de ese 90% de las madres pegaban. Algunas pegaban a sus hijos, hacían colecho y pegaban. Y le pegaban, por ejemplo. Entonces, en ese caso, aunque hicieran colecho, el apego no era seguro. Que no siempre a una cosa corresponde a la otra. Lo que el descrimen, la línea, el marco es la manera en la que nosotros acompañamos a los niños. Y en ese tema, por ejemplo, yo puedo darte caramelos, pero
puedo provocarte en ese momento un apego inseguro. ¿Cómo? Diciéndote, ay, mira, toma, toma ya los caramelos, te dejo ya por imposible, para de pedirme, toma, cómetelos todos y así no te quiero escuchar. En ese caso le estamos dando lo que quiere, pero el apego que le estamos ofreciendo es inseguro. Al revés, podemos no darle caramelos y contribuir a construir un apego seguro, diciéndole, por ejemplo, lo siento, cariños, los caramelos en ese momento no puede ser. Entiendo que te apetezcan un montón, la cena está en el fuego. O entiendo que te apetezcan un montón, ahora no es el momento. Y si el niño se indigna, se enfada, no es conforme, entenderle. Porque a nadie le gusta que le digan que no. A nosotros los adultos tampoco. Él también insiste mucho y yo también, la verdad, insistimos mucho sobre el tema de que si yo quiero marcarle una pauta a mi hija escucha esa pauta y la sigue, pero no está conforme, la sigue con la cara larga o la sigue refunfuñando. ¿Por qué me tengo que escandalizar? Es lo más normal del mundo, que si ella quiere algo yo no se lo voy a dar y al final se queda sin algo, por lo menos que exprese su disconformidad y que no se alegre, no diga, ay mamá, gracias, se me había olvidado que el azúcar es perjudicial para mis dientes, gracias por no darme los caramelos, quémalos, mañana tampoco los voy a querer. Tiene sentido, ¿verdad? Es así. Entonces, que entendamos que hay unas características que no hacen que nuestro apego sea seguro. Por ejemplo, si yo quiero hacer colecho con ella, pero luego no duermo bien, no descanso y todo el día le contesto mal porque estoy agotada que no descanso, igual convendría meterla en una camita a mi lado, descansar mejor y luego tener una relación más fluida y más empática con ella. Eso me parece súper interesante porque muchas veces se confunden algunas características como hago colecho, sí. Doy pecho de demanda, sí. Entonces mi hijo tiene un apego seguro, sí. No es tan directa esta relación. Sobre el concepto de amar sin límites, eso que dice, el miedo que tenemos de criar y crecer niños sin límites, si eso no existe en la naturaleza. Y que amar sin límites, como si nos diera miedo pensar de poder amar y verbalizar y afirmar y hacerle llegar a nuestros hijos el mensaje que le amamos sin límites. Es bastante crítico en este caso con la sociedad y nos dice que la sociedad de hoy ya no está preparada para entender y para comprender niños que se portan como niños. Hay como un malentendido sobre el concepto de autoridad que nos hace pensar que la autoridad no puede ir de la mano con entender que un niño pequeño se porta como un niño pequeño y hace cosas de niño pequeño. Nos escandaliza, nos saca de nuestras casillas, como que no sabemos cómo enfrentarnos a él. Y él dice que la autoridad, o sea, los padres, por ejemplo, tenemos autoridad por definición. Nuestro papel de padres conlleva tener autoridad. Es un derecho que tenemos y un deber que tenemos que llevar a cabo. Entonces, claro que existen los límites. Mi autoridad yo la expreso marcando mis límites, pero también teniendo una conducta que sea coherente, también no entrando en la lucha de poder porque entiendo que tú eres un niño y te estás portando como un niño, pero yo soy el adulto, si yo también me porto como un niño, ¿qué hay? Y hace un paralelismo sobre el tema de decir muchos no. Dice que la mayoría de los conflictos entre padres y hijos tienen causas banales, superficiales, que no tienen ninguna importancia. Y dice que la autoridad es como el dinero para él. Me parece chulo este paralelismo. Es como el dinero. Entonces que pensemos bien si queremos gastarnos todo el dinero en tonterías, por si luego más adelante necesitamos ese dinero para una inversión importante. Y él dice, si nosotros gastamos nuestra autoridad a lo largo del día con no te hurgues la nariz, no te saques los bolsillos, no te quites el calcetín, no toques la pared que tiene las manos sucias, no, yo qué sé, todo esto, dice que se va agotando nuestra autoridad. Más órdenes y más mandones, menos autoritario. La figura autoritaria es una figura que te da unas pocas pautas que son prioritarias, primordiales, coherentes, fijas, estructuradas y ya está. Y todo el resto lo deja al libre albedrío. Y hace también una comparación con las grandes
tiranías de la historia. Él decía, los grandes tiranos te ponían 5 o 10 normas, no te ponían sobre todo porque sabían que así el pueblo se rebelaría. Si a todo le decimos que no, se rebelaría. Sin embargo, le dejaban las 4 o 5 que para el tirano eran las más importantes y los demás le dejaban experimentar esa sensación de libertad y de autonomía de poder moverse. Entonces nos dice de tener cuidado, no agotar toda nuestra autoridad en todas estas pequeñas cosas del día a día, porque llegará un día, el día que yo tengo muy claro en mi mente, el día en el que mi hija será adolescente, saldrá sola, no estaré yo como un helicóptero diciéndole lo que puede y lo que no puede hacer, tendrá que tener su criterio y yo tendré que tener esta autoridad para marcarle las 3 cosas importantes que para mí serán en ese momento. Cuando era niña, las 3 cosas importantes eran: no nos asomamos al balcón, no levantamos las manos, básicamente nada más. Cuando será adolescente será no subimos en un coche, no conducimos si hemos bebido y no subimos a un coche con un desconocido. Ya está. Si aparte de eso yo lo voy condimentando con y no nos teñimos el pelo y no nos cortamos el flejillo y no nos ponemos ese pantalón porque no es agraciado y no hacemos los deberes con la luz pequeña encendida que te queda ciega y no y todo eso, igual en el momento en el que me haga falta ese dinero que dice Carlos González, esta autoridad, me he quedado sin o me he quedado con muy poquita y eso simplemente será, ay, esa es mi madre, un ruido de fondo. Eso también me parece muy interesante. Y para finalizar, el último punto, la última clave que quiero compartir contigo sobre lo que he llamado lo mejor de Carlos González, que me parece lo más interesante, es quitarnos de encima ese sentido de culpa que nos coge a los padres cuando hacemos algo que sabemos que no está bien. Por ejemplo, le he pegado un grito, la he llamado cabezona y empiezo a pensar que mi relación está rota, que nunca recuperaré la confianza que había antes. Y él dice de parar de pensar en estas tonterías, que lo importante no es lo que pasa una vez. A un niño que se le grita, se le pega un grito, él dice hasta un niño que se levantan las manos, aunque no hay que hacerlo en una ocasión, eso no le va a crear el trauma. No le va a crear, no es eso el índice de la relación que vamos a tener. Lo que sí representa el tipo de relación o la naturaleza de la relación que tenemos con nuestros niños es todo lo que se repite miles y miles de veces. Entonces, si yo cuando era una niña pequeña, cada vez que lloraba y cada vez que me llamaba por la noche, acudía día tras día, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, no pasa nada por ese día en el que he tardado más en levantarme porque no podía abrir los ojos, o en ese día que estaba fregando los platos y desde que he cerrado el grifo me he fregado las manos, ella ya había bajado sola de la cuna. De no centrarnos en lo pequeño, en el detalle, en lo que es un episodio, y sentirnos culpables, entonces quitar esa culpabilidad, tomar la responsabilidad de que eso ha pasado porque no somos seres humanos, porque no podemos estar al 100% en el 100% de las ocasiones, sobre todo con los niños, cuando las ocasiones son miles y miles. Entonces quitar la importancia porque no la tiene y centrarnos en tener una conducta y una forma de acompañarles y de relacionarnos a ellos que se repita en el tiempo y que es así que sea la positiva, porque es así que es la que contribuye a construirle como persona y a construir y consolidar nuestra relación con ellos. Entonces dejemos de esta vez que se me ha escapado decirle cabezona, entonces un día la etiqueté, entonces será una niña con etiquetas, entonces en su vida de adulta se llevará esa etiqueta por esa vez que estaba yo agotada y me ha repetido lo mismo 20 veces y le he terminado diciendo cabezona. No, lo que cuenta son todas las otras veces en lo que en vez de decirle cabezona he actuado de una forma distinta. Muy bien, eso era lo que quería compartir en ese video sobre lo mejor de Carlos González. Te invito a conocerle, es maravilloso. A mí me encanta que sea pediatra, sobre todo, porque en muchas ocasiones como que los pediatras tienen una manera de ver distinta, por lo general, y que las madres estamos muy pendientes y le tenemos mucho respeto a lo que nos dicen los pediatras. Entonces, encontrar un pediatra que te dice, por favor, coge tu hija cada vez que llore, porque no le va a pasar nada. Estás creando una persona segura, una persona con un apego seguro. Déjate de tontería y cógela. Para mí
Es lo más, es muy alentador. Te quita esa mochila que decimos antes de la sociedad que te quiere imponer unos criterios que no tienen ningún sentido. Él nos lleva otra vez a nuestra naturaleza de mamíferos y dice que en la historia evolutiva han pasado 5 minutos desde que estábamos en las cuevas con el tigre fuera y que nuestro cerebro no se ha modificado aún seguimos ahí. Entonces que la mayoría de las reacciones y de los comportamientos y de las conductas de los niños responden a eso, porque un niño que nace hoy, en 2021, tiene la misma estructura cerebral de un niño que ha nacido en las cuevas. Y nosotros lo que sentimos, ese instinto que sentimos y que muchas veces reprimimos por la cultura, ese instinto es el instinto natural de la naturaleza que nos está llamando y nos está dando unas pautas muy claras sobre cómo actuar. Espero que te haya gustado el video, suscríbete si es así, compártelo, lo que tú quieras y nos vemos el próximo día. Después es que